Estudiantes de octavo, buen día. Bienvenidos a otra clase de geografía. Bueno chicos, para el día de hoy vamos a afrontar población colombiana, estructura y algunos problemas de la población colombiana. ¿Listo? Entonces es muy importante que ustedes tengan a mano su cuaderno de geografía. Es muy importante que tomen apuntes de la explicación del tema. Y en la medida en que tengan dudas e inquietudes, pues también las tengan presentes, pues la idea es que en la clase que tenemos posterior a la observación de este video se realice la retroalimentación del tema y la resolución de sus dudas. Bueno chicos, entonces es muy importante tener en cuenta que la población colombiana ha estado inmersa desde hace muchísimo tiempo en aspectos relacionados o problemas relacionados con el desplazamiento forzado, que en fines últimos la principal causa es la guerra, el conflicto armado interno que genera violencia, ¿sí? Y este desplazamiento forzado, pues de cierta manera lo vemos relacionado con los tres aspectos pues que vemos en pantalla, ¿sí? Problemas demográficos, problemas migratorios y un problema social. Entonces, de cierta manera vamos a ver que se convierte en un problema de migración, pues en la medida en que la migración interna colombiana pues está mediada especialmente por colonización de nuevas tierras, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, que es un aspecto económico en la medida en que Colombia es un país netamente agrícola y de cierta manera pues en algunas regiones y por algunos grupos sociales está en constante búsqueda de tierra fértil para su obviamente actividad agrícola. Muy importante que tener en cuenta chicos que el uso de la tierra también va a ser un factor muy importante que veremos más adelante en cuanto al uso y tenencia de la tierra de los actores armados ilegales. Estos problemas demográficos vamos a reflejarlos principalmente en las ciudades, ¿sí? En las cabeceras municipales, donde las personas tienen que desplazarse, especialmente pues por aspectos de la violencia, que en fines últimos generan una densidad demográfica muy alta y vemos que hay algunas ciudades y algunos municipios que no están preparados con políticas adecuadas pues para satisfacer las necesidades pues, de esas personas que están desplazadas. Vamos a ver que hay una migración del campo a la ciudad que está mediada especialmente por procesos de urbanización que está acompañada por algunos factores y aspectos de la industrialización que generan pues que las ciudades crezcan y ofrezcan una infraestructura más amplia pues para los diferentes desarrollos de la vida. Entonces es importante tener en cuenta estos problemas demográficos en la medida en que de cierta manera en las ciudades se genera unos cinturones de miseria que de cierta manera los vamos a denominar como unos asentamientos urbanos de la población con bajos recursos económicos, que de cierta manera si le sumamos el desplazamiento, pues ese desplazamiento forzado genera pues migraciones que los cuales van a alimentar estos cinturones de miseria. En estos cinturones de miseria vamos a evidenciar problemas de inseguridad, problemas de sanidad, problemas sociales, ¿sí? Indigencia, falta de comida. Bueno, y entonces empezamos a evidenciar con estos primeros elementos, pues que la guerra se convierte en el principal elemento pues de las migraciones, de la migración interna colombiana, ¿sí? De ese desplazamiento interno. Bueno chicos, entonces eso lo podemos ver especialmente en las principales ciudades, ¿sí? O departamentos donde se desarrolló el conflicto armado de una manera más álgida, especialmente vamos a ver por ejemplo el Urabá antioqueño, Caquetá, Putumayo, Córdoba, Santander y el Tolima, lugares históricos donde se ha desarrollado la guerra en Colombia. Entonces chicos, esto es muy importante tenerlo en cuenta pues a la hora de hablar de la estructura y de la población colombiana. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de esta manera ya abordamos esos problemas demográficos, ¿sí? de que determinan la cantidad de personas en las ciudades que son desplazadas por el conflicto interno colombiano, y de cierta manera se aborda ese problema de migración que genera el mismo conflicto, la misma violencia. En esas medidas pues también se denomina un problema social en la medida en que pues, las principales víctimas del conflicto pues son
la población civil, especialmente los campesinos, teniendo en cuenta que las dinámicas del conflicto pues se generan en las zonas rurales de Colombia. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a ver que para empezar a hablar de la población colombiana se deben tener en cuenta aspectos muy importantes, especialmente, como ya lo mencioné, que son las principales víctimas del conflicto armado y que de cierta manera pues estos se convierten en víctimas especialmente pues por las dinámicas del conflicto que generan los actores armados como las guerrillas, ¿sí? Que de cierta manera pues obligan al desplazamiento, pero también encontramos actores armados como los paramilitares y el ejército en representación estatal del gobierno. Entonces, en ese orden de ideas vemos que este enfrentamiento entre guerrillas, paramilitares y ejército, pues lo que generan es un control territorial, ¿sí? Especialmente este control territorial se evidencia de tres maneras, ¿sí? Lo podemos evidenciar en cuanto a las zonas cocaleras, ¿sí? Especialmente un control territorial por los grupos, por los actores ilegales, en la medida en que buscan pues de cierta manera lugares para la siembra de coca, ¿sí? Zonas cocaleras que de cierta manera son una de las principales zonas de conflicto entre los actores ilegales. Zonas de establecimiento de los actores armados. Estas zonas de establecimiento vamos a ver que se dan especialmente en zonas estratégicas donde el actor armado busca desplazar a la población con el fin de tener un dominio total pues, de estos lugares. Y las zonas de paso. Estas zonas de paso son, tienen la función primordial de brindarle solamente un aspecto transitorio al actor armado. Entonces, evidenciamos que esos actores armados, sí, especialmente los actores armados ilegales, pues de cierta manera infunden miedo, ¿sí? A través de la imposición de la fuerza, a través de acciones como las amenazas, los atentados, homicidios, torturas, bombardeos a las cabeceras municipales, desalojos que termina siendo el desplazamiento forzado, miedo y en especial el reclutamiento forzado. Especialmente vamos a ver que la estrategia de las FARC es reclutar menores de edad, ¿sí? Como una estrategia de guerra que se ha venido implementando que se estuvo implementando desde hace mucho tiempo, pero esto teniendo en cuenta, chicos, cuando antes de que las FARC firmara el acuerdo de paz de La Habana, ¿sí? Entonces, este contexto está enmarcado en los aspectos o estrategias que tenían las FARC o los actores ilegales como el ELN para desarrollar de cierta manera pues un pie de fuerza más amplio. Entonces, eso en cuanto a la población. Pero vamos a ver que se convierten en las principales víctimas en la medida en que se les vulneran sus derechos. Vamos a ver que de cierta manera en los conflictos armados las principales vulneraciones o violaciones se cometen a los derechos humanos. Entonces, hasta aquí, chicos, hemos abordado aspectos muy relacionados al conflicto armado y cómo este se ha convertido a través de sus dinámicas de guerra, de violencia, en un efecto de problemas sociales, problemas de migración y problemas demográficos para la población colombiana. Entonces, chicos, es aquí donde empezamos a hablar de aspectos como los que pueden ver ustedes en pantalla, ¿sí? Entonces vamos a ver que especialmente en los años 30 del siglo XX, pues vemos que la economía colombiana pues sufre una transformación especialmente con la industria, generando pues una mayor productividad del capital humano. Entonces vemos de cierta manera que se realiza un incremento relativo en la remuneración pues de los trabajadores que tienen estudio, ¿sí? Que se convierten de una u otra manera en trabajadores con mano de obra calificada que de cierta manera con esa transformación de la economía pues se convierten en un aspecto muy importante en cuanto a la productividad del capital humano. Ahora, chicos, es muy importante ver que ese cambio acelerado de la tecnología pues está dado especialmente por más productividad, ¿sí? Pero esta productividad está acompañada de la expansión del comercio mundial y de la globalización.
Entonces, chicos, vemos esta globalización, ¿sí?, como un proceso histórico que de cierta manera pues lo que busca es integrar aspectos como lo económico, lo político, lo tecnológico, lo social y lo cultural pues a nivel mundial, ¿sí? Vamos a ver que de cierta manera ha convertido el mundo en un lugar, o intenta convertir el mundo en un lugar pues más intercomunicado desde un punto de vista comercial. Entonces, esto hace parte de algunas desigualdades de ingresos y distribución de la riqueza. Especialmente vemos estas desigualdades en los aspectos salariales, ¿sí?, que de cierta manera para aquellas personas que de cierta manera se preparan, ¿sí?, tienen un estudio, pues de cierta manera acceden a un trabajo mejor pagado en comparación pues a las personas que de cierta manera no tienen alguna oportunidad económica de poderse preparar. Y de cierta manera pues la globalización contribuye pues a mantener a raya los salarios de los trabajos pues de las personas no calificadas, especialmente pues por ese avance tecnológico que cada día está más avanzado. Especialmente vemos que se habla de una alfabetización digital y vemos que de cierta manera esta alfabetización digital se convierte importante no tanto en la medida de aprender a utilizar un computador, un celular o las nuevas tecnologías que van creciendo, sino porque de cierta manera es la clave del desarrollo de la sociedad en la medida en que proporciona la información y nuevos conocimientos pues para el desarrollo del conocimiento de la misma. Entonces es muy importante tener en cuenta que de cierta manera estas desigualdades que se generan de la estructura, los problemas de la población que hemos venido abordando durante todo el video, pues de cierta manera se hace muy indispensable hablar especialmente de la educación. Y a pesar de que hay avances de cobertura educativa, especialmente en educación básica, media y superior, vemos que siguen surgiendo o que hay muchos problemas en el ámbito educativo en la medida en que Colombia sigue siendo un país muy atrasado en educación. Eso lo podemos evidenciar, chicos, en las últimas, en las pruebas PISA, donde Colombia pues no es uno de los países, que no le ha ido pues también en estas pruebas. De cierta manera hay que recalcar que a lo largo de la historia, especialmente del siglo XX, pues vamos a ver que el papel de la mujer ha cambiado especialmente en el mercado laboral y especialmente en el estudio. ¿Sí? Si vemos a mediados del siglo XX, pues la mujer tuvo por primera vez pues su derecho democrático al voto, pudo acceder a una universidad, a una educación superior, y de cierta manera pues con esos cambios y con todo lo que con el tesón que ha tenido que desarrollarse, pues ha irrumpido y de cierta manera ha habido un crecimiento del papel de la mujer en la historia, especialmente en campos laborales y académicos. Y son los cambios más significativos que de cierta manera se han dado. Pero de cierta manera aún se ve esa desigualdad, esa estigmatización por parte de las sociedades, especialmente de aquellas sociedades que son discriminatorias, que de cierta manera se forman en un machismo. Bueno, chicos, entonces de cierta manera este era el tema que pues quería trabajar con ustedes el día de hoy. Entonces pues espero, chicos, verlos pronto. ¿Sí? Un abrazo, chicos, que estén bien. Les recordemos que la población colombiana y pues sus estructuras y problemas pues se enmarcan o se están enmarcando especialmente en aspectos históricos que de cierta manera pues se desenvuelven en desplazamiento interno, ¿sí?, que desplazamiento forzado, y de una u otra manera pues los efectos de la violencia que se ha vivido por más de 50 años, un poco más de medio siglo. Entonces han contribuido pues a las diferentes desigualdades económicas, políticas y sociales. Y también hay que mencionar pues los aspectos y los conflictos políticos que se han desarrollado a lo largo de nuestra historia. Chicos, que estén bien. Feliz día.